사랑을 고백했죠. 오직 나만을 사랑한다 말을 했었죠. 믿었죠. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes que van a estar mirando este video a través de esta red social. El día de hoy estamos aquí para continuar el tema que tiene que ver con el caso criminal del señor Andrés Manuel López Obrador y su Palacio de Gobierno. Y lo estamos haciendo de tarde, porque el crimen organizado del Palacio de México y el crimen organizado de la Comisión Federal Electoral, la Comisión Federal de Electricidad y la electoral también, porque es el INE de Cutzamala, el Nono, Ángel y el Fresa y los satanistas del crimen organizado de la población de Tamagoro estaban molestando con mi electricidad. Lo hacemos de día para que corten la electricidad de día, no hay problema, el sol alumbra gratis. Qué bendición es tener la inteligencia ciprianista de Jesús. Anoche tenía una lámpara conmigo, no hay problema. Si no hay internet, hay tantas empresas poderosas del crimen organizado que no quiero pensar que se rehúsen a brindar su servicio porque no quieren que se enteren del crimen organizado. ¿Verdad que no? Por eso es una gran bendición ser non-organized crime de Jesús. Entonces, el día de hoy vamos a estar compartiendo el tema el crimen organizado de Justin Trudeau, la majestad o el rey o la alteza de la nación canadiense, al norte de Norteamérica, al norte de Estados Unidos. Y el crimen organizado del Palacio de Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a estar desarrollando tres partes importantes, otros detalles más, pero uno de los puntos de referencia como el crimen organizado de Justin Trudeau y de Andrés Manuel López Obrador y su Palacio de Gobierno de México acostumbran ponerle cargos criminales a los civiles, cristianos o no cristianos, por cuestiones religiosas y no por cuestiones de delincuencia o de criminalidad. Simplemente por tener un punto de vista diferente, una interpretación diferente, un credo diferente, aunque de acuerdo a la diplomacia tengas derecho a creer tu religión y a predicar tu fe, entonces ellos te ponen cargos criminales por no ir de acuerdo o por contradecirlos. Entonces, de acuerdo a los derechos de la diplomacia de los Estados Unidos mexicanos, predicar tu fe y tu religión no es un delito, es uno de tus derechos. Y la religión oficial de los Estados Unidos mexicanos es la fe católica, entonces yo soy católico carismático. Tengo oficialmente la autorización de la diplomacia y de nuestro derecho de credo en la nación y en el extranjero, porque el gobierno de México me lo otorga. Y el que se rehúsa o resiste a dar ese derecho es del crimen organizado. Otro detalle es Justin Trudeau, el crimen organizado de Justin Trudeau y de Andrés Manuel López Obrador, su Palacio de Gobierno,
Dice, entonces ellos acostumbran congraciarse con las iglesias del crimen organizado y las religiones del crimen organizado para encarcelar civiles o cristianos verdaderos que no tienen nada que ver con el crimen organizado o con el terrorismo. El crimen organizado de Justin Trudeau y de Andrés Manuel López Obrador y su palacio de gobierno acostumbran también preparar acechanzas intelectuales para matar civiles o cristianos non-organized crime que no tienen nada que ver con el crimen organizado, que no andan causando rebeliones en la nación, que no causan terrorismo y que no provocan sediciones contrarias a la diplomacia y a la democracia. Entonces, de acuerdo a los derechos que nos otorgan las autoridades de los Estados Unidos mexicanos, entonces nosotros tenemos libertad de credo, pensamiento, razón, voz y voto. Podemos expresarnos en público y podemos defendernos con justicia, ya que la nación mexicana establece que en las cortes se contratan abogados para defender tu caso, para la defensa con justicia acerca de un caso en que se te está acusando o donde tú estás acusando a otro. Entonces, las autoridades y las leyes de México le permiten al ciudadano mexicano defenderse con justicia. Es la razón de que existe la ley de tener derecho a un abogado, un defensor. Entonces, y pues yo tengo el privilegio de ser un licenciado conocedor de algunas cosas básicas que me sirven a mí de acuerdo a mis derechos humanos, de acuerdo a los derechos según las leyes establecidas en el gobierno y mis derechos religiosos. Y más que nada por tener el privilegiazo de ser un hombre non-organized que no tiene nada que ver con el crimen organizado. Entonces hoy vamos a continuar con este caso, ya que el señor Andrés Manuel López Obrador se dio cuenta que nosotros citamos la diplomacia de los Estados Unidos mexicanos en las redes sociales, en el Facebook y asimismo en el YouTube. Entonces, ¿por qué razón nos vimos obligados a citar la diplomacia? Porque las oficinas más raquíticas del gobierno de los Estados Unidos mexicanos no son capaces y no fueron capaces de tratar un asunto tan liviano. Y en lugar de buscar la manera de reparar este asunto de delincuencia contra mi familia, mi esposa Patricia Ríos López, Miguel Arroyo Ríos Jr. y mi persona, en lugar de arreglar el problema, causaron más problemas, metieron más mala información. Entonces, al nosotros citar la diplomacia, entonces citamos el derecho diplomático de inmunidad diplomática, donde Patricia Ríos López, Miguel Arroyo Ríos Jr. y mi persona, Miguel Arroyo, no podemos ser secuestrados, ni vejados, ni decapitados, ni encarcelados por ninguna razón si no tenemos nada que ver con el crimen organizado. Entonces el señor Andrés Manuel López Obrador, en común acuerdo con el Banco Bienestar y el Banco Azteca, como tienen una fotografía de mi pasaporte en el Banco Azteca por una cuenta de banco, entonces lo que hicieron ellos, usaron mi firma, usaron mi fotografía y mi identificación, y el crimen organizado de Tamácuaro se puso de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador para incriminarme intelectualmente. Piensan que ellos al incriminarme, yo voy a endemoniarme con el diablo del crimen organizado, o a mí me va a pasar algo, o me voy a volver un hechicero de mala reputación. Entonces esas son puras estupideces que ellos hacen
porque no hayan cómo incriminarme, porque la ley los mandó matar a ellos. Entonces, mandaron a Jesús Arroyo, el marido de doña Irma Yolanda Castillo Rendón, ya que Citlali, su hija, es una prostituta de crimen organizado del Palacio de México. Entonces mandaron y se pusieron de acuerdo con el famoso Banco Bienestar para sacar una suma grande de dinero y darle a los ancianos nada más 4,800 pesos en el pago de los ancianos, y los rezagados se los dejaron todos ellos. Entonces, tengo entendido que fue aproximadamente como $500,000 de pesos que le quedaron en su bolsa. Y pues por ahí se hizo un escándalo que se le quemó el carro, la casa. Bueno, él tuvo un conflicto con la mafia. Como se quería quedar con todo él solo, pues parece ser que le dieron una buena lección. Entonces, se dedican a incriminar a las personas de forma intelectual porque la diplomacia, como no tenemos nada que ver con el crimen organizado, no nos pueden matar, ni vejar, ni violar, ni secuestrar, ni encarcelar sin alguna razón criminal. Buscaron la manera de hacerme ver criminal en forma intelectual, y al denunciar esto en las redes sociales ya se sabe que los únicos que nos ponen cargos, que los únicos que nos ponen difamaciones criminales son 100% crimen organizado. Entonces nosotros simplemente hemos estado viviendo para Jesús, predicando la fe cristiana, la doctrina de Cristo, y por esas cuestiones religiosas, dogmáticas y doctrinales y teológicas, de acuerdo al clero católico carismático, entonces se me acusa de cargos criminales, de delincuencia organizada, con difamaciones criminales de parte de Andrés Manuel López Obrador y su palacio de gobierno. Solamente por vivir para Jesús, predicar la doctrina de Cristo, vivir bien, trabajar decentemente, portarme bien y enseñarle a la gente a vivir bien y a no hacer males. Simplemente por eso. Entonces, los que se oponen a ese estilo de vida son 100% crimen organizado. Y como no les interesa causarle problemas a la gente de Dios, a mí tampoco me interesa ni me duele el corazón destruirlos. Ni siquiera siento remordimiento en la conciencia, ni siquiera una punzada en el corazón, porque son gente que no sirve en este mundo. No sirven de la cabeza, no sirven para la sociedad, no sirven para el gobierno, son la escoria putrefacta de la vida, y no hay razón por qué quererlos y por qué respetarlos. Pero como tenemos el amor de Cristo, buscamos la manera de que no se nos olvide el amor, para ver si logramos rescatar algún loco del crimen organizado para que se vaya al cielo con Cristo. Porque a pesar de que soy desmantelador de crimen organizado, como mago ciprenista de Jesús, pues también soy predicador del Evangelio y hablo de la esperanza que es en Cristo Jesús. Siempre nosotros buscamos la manera de hacer eso, y las bautistas reformadas, Asambleas de Dios, Rosa de Saron, Lirio de los Valles, Pasadena, Texas, Paul Washer, John MacArthur, Armando Ducín, Chuy Olivares y todos esos diablos, siempre están en contra del mensaje de Jesús. Dicen que predican a Cristo, pero no, son iglesias del crimen organizado. Entonces, para nosotros comenzar en el día de hoy, en el capítulo 24 del libro de los Hechos, y la razón por la que estamos desarrollando este tema es, le dijimos
al señor Andrés Manuel López Obrador y su palacio de gobierno. Es tiempo de que suelten a Patricia Ríos López y a mi hijo Miguel Arroyo Ríos Jr. y no han hecho caso. Y como no han hecho caso, hoy voy a tener que citar las autoridades diplomáticas de una manera más solemne. Y eso hará que la autoridad diplomática los mande a matar a todos ustedes y todo el crimen organizado que se puso de acuerdo con ustedes por idiotas. Entonces, capítulo 24, del verso 1 en adelante, dice: en el capítulo 24 de los Hechos, verso 1 en adelante, dice que el apóstol Pablo es acusado por el crimen organizado del Sanedrín ante Félix. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado Tértulo, comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas reformas son realizadas en beneficio de esta nación por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo y en todas partes con toda gratitud. Pero por no importunarte más, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu clemencia. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de insurrecciones entre todos los judíos por toda la tierra habitada y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero llegó el tribuno Lucias y con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniese a ti. Tú mismo pues eres, al interrogarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también se unían a la acusación, afirmando ser así todo. En el verso 10 en adelante dice: habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman secta, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Entonces, el asunto en el verso 20 dice que Pablo está relatando que el Sanedrín es el que está llevando a cabo el crimen organizado del Sanedrín, es el que está llevando a cabo este escándalo o este alboroto. Entonces, el asunto por el cual al apóstol Pablo le es arrestado y acusado en forma de delincuente o en forma criminal solamente era por un asunto teológico que tenía que ver con la interpretación de los profetas y la ley de Moisés. Entonces, el crimen organizado del Sanedrín, al estar rebelde contra Jesucristo,
y rebelde contra la iglesia naciente de Jesús en el primer siglo, por perseguir acérrimamente con odio y rebeldía y crueldad a la iglesia cristiana de aquella época, se volvió crimen organizado, porque los cristianos no eran crimen organizado. Es verdad que algunos cristianos que se entregaban a Cristo eran criminales o fueron del crimen organizado, como lo fue el apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, jefe de los zetas del crimen organizado del Sanedrín, quien posteriormente se entregó a Cristo, y el crimen organizado del Sanedrín era quien lo perseguía después a él. Entonces, cuando la historia, el libro histórico de los Hechos nos enseña que cuando las personas, aunque no hayan hecho un pacto de alianza con el demonio, aunque no hayan formado parte de ninguna organización criminal, en el momento que ellos deciden rebelarse contra Dios y contra los cristianos o cualquier otro religioso para causarle problemas y perseguirlo y acusarlo, difamarlo en forma criminal para que le encarcelen o lo maten, te conviertes en un delincuente intelectual y asimismo formas parte de una nueva corporación de delincuentes o una nueva organización criminal. Cuando tú te pones de acuerdo y te organizas con alguien para destruir a una persona que no tiene nada que ver con el crimen organizado, eres un delincuente y eres del crimen organizado por idiota. Entonces, los famosos del crimen, los religiosos del crimen organizado del Sanedrín, fueron hasta con Félix, llegaron al caso. Y el asunto que estaban tratando dice que era de asuntos de cuestiones religiosas. Se le permite a Pablo defenderse y dice Pablo: yo solamente doy testimonio de las cosas de Dios según los escritos del Antiguo Testamento. Y como ellos me denominan secta de los nazarenos, así sirvo a Dios, según mi parecer, porque así creo yo. Por creer de esa forma, era llevado a los tribunales, era acusado como delincuente, como criminal, y buscaba que se le pusieran cargos, o que lo mataran también. Entonces, el crimen organizado del Sanedrín tenía mucha influencia en aquella época, y llegaron hasta el gobernador Félix, y resulta que se dieron cuenta que Pablo no hacía nada malo y que solamente predicaba su fe y que no tenía razón por qué estar preso y que no había delincuencia. Pero aún con todo y eso, hay los corruptos entre gobierno. Entonces, estando predicando nosotros en Wichita, Kansas, el presidente canadiense Justin Trudeau y el señor Andrés Manuel López Obrador, la Iglesia Bautista y Reformada de Estados Unidos, las Asambleas de Dios de Estados Unidos, Rosa de Sharon Inglés y los Valles, Pasadena, Texas, la Iglesia Presbiteriana, Luterana, Metodista, Adventista, también la secta Solo Jesús, la Iglesia de la Prosperidad del famoso Guillermo Maldonado, y también las iglesias de la prosperidad de acá del Estado de México, de la Ciudad de México, el Palacio de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se pusieron de acuerdo, junto con Donald Trump también, para pagarle una billonada al Departamento de Policía de Wichita para que me dejaran 100 años, solamente por predicar a Jesús y promover mi credo y hablarle a la gente de Jesús y enseñarles a vivir bien. Y por contrarrestar corrupción, apostasía, falsos maestros, falsos profetas, y por contradecir el negocio de la fe dentro de las iglesias. Entonces, como Donald Trump es del crimen organizado, Joe Biden es del crimen organizado, Justin Trudeau es del crimen organizado de Canadá, y Andrés Manuel López Obrador es del crimen organizado del Estado de México, y las iglesias que estuvieron de acuerdo, John MacArthur, Paul Washer, Chuy Olivares, Armando García, son del crimen organizado también. Entonces, y también el crimen organizado de Tamacor en el extranjero, en Coral Springs, Florida, en Broward County, en North Carolina, en Charlotte, en Raleigh,
en Georgia, Marietta, Esmirna, El Salitre, Guerrero, México, en el extranjero, se pusieron de acuerdo con el crimen organizado del gobierno para que nos dejaran 100 años solamente por predicar a Jesús, vivir bien y enseñarle a la gente a portarse bien y a promover el credo de Cristo, solamente por cuestiones religiosas. Porque denunciábamos falsos maestros, falsos profetas, apostasía y corrupción. Y por esa razón, por esa razón, por esa razón, se nos pusieron cargos de delincuencia o de crimen organizado solamente por hablar de Cristo, por hablar de Jesús y por predicar a Jesucristo. Entonces el asunto que está llevando a cabo el crimen organizado del Palacio de Gobierno de Canadá y de México es simplemente una idiotez, una rebelión y una necedad contra Cristo y contra la Biblia y contra la gente de Dios, que no tenemos nada que ver con el crimen organizado. Pero los que andan matando, robando, degollando, haciendo males, los satanistas del crimen organizado, que destruyen niños, niñas, mujeres, matrimonios, adolescentes, pues, esos no les hacen nada porque esos están bien. Am I right, Mr. Justin Trudeau? Do you remember when the nigger was preaching inside Canada? He was complaining you because every time when he was preaching on the street, you were calling the police, pick him up, put him in jail, kick him out of the street. You need to stop the preaching because he's picking up people for Jesus. We need everybody to be inside Canada. Crime, bad reputation. Sorcerers is better than Jesus. And then he was complaining you, and then you put him in jail. Just because he was preaching Jesus, the gospel of Jesus inside Canada. I was inside the United States of North America, and you came as an asshole inside America complaining the Mexican, you pay a bunch of money, you pay to the organized crime bad reputation to put me in jail only because I was preaching Jesus. I was preaching the gospel. You find out I was in Guerrero, Mexico, and then you went to Mexico City to see the devil, Andrés Manuel López Obrador, and then you pay a bunch of money to cut my head off because I was preaching Jesus in Guerrero, Mexico. So, what the hell is going on with you, Mr. Justin Trudeau? What is going on with you? What is happening? Mexico is not your country. Mexico is not your government. Your country is in Canada. Your government is in Canada. So what the hell are you doing in my country? Why are you complaining the authority, the one is not working with you at all? You're not even from Guerrero, Mexico. You don't even know my culture. You don't speak my language. What are you doing in Mexico? I didn't go to Canada to bother your government. I didn't go to Canada to bother your people. I didn't go to Canada to destroy your people. Palmer Becker came from Canada to Wichita, Kansas to destroy Americans with organized crime bad reputation. That's why I was preaching about that book at that time. And you got mad because of it, because that's your faith. I know you are a demon. Organized crime bad reputation, novus ordo seclorum.
But what the hell are you doing in? If you want organized crime, bad reputation in Canada, you need to stay in Canada. You need to keep working on it in Canada. What the hell are you doing in Mexico? This is not your case. But you keep paying a bunch of money to destroy the Mexican only because the Mexican is preaching the gospel, is preaching Jesus, teaching the people to be good people, teaching the people to be good men, good women, and do righteous the best they can. And teaching them, try to stay away, organized crime, bad reputation, because that belongs to the devil. My faith is Jesus in the gospel. My faith is not organized crime, bad reputation. It is true. I am a sorceress from God. I am a Cipriano sorceress from God. I am organized crime, non-organized crime, Cipriano sorceress, and non-organized crime from Jesus. I was Cipriano sorceress, non-organized crime, and I am Cipriano sorceress from Jesus, non-organized crime too. So I was always good reputation. I wasn't bad reputation. I wasn't causing trouble around the world like the people that one is sick in the mind, destroying the world just like crazy, like terrorists. Mr. Justin Trudeau. It is true we got evil sorceries, but it is also true we got good sorcerers, good people. They demons because they are working with the devil, but they are not organized crime, bad reputation there. They are not causing trouble to the society. The same way you were complaining me inside, which is against us. So what the hell is going on with you? Are you powerful enough to fight against Jesus? Only because you are a freaking Canadian and only because you are the stupid president at that country? Only because you thought the Mexican is just a simple farmer guy, a simple Hispanic? You think you are powerful enough to destroy a man of God, the one belongs to Jesus, only because you are the great king of Canada. That's why, Mr. Justin Trudeau, with all respect, fuck you in Jesus' name. Entonces, el señor Manuel López Obrador recibió una gran cantidad de Justin Trudeau para ponerme cargos criminales solo por cuestiones religiosas, no por cuestiones de delincuencia. Andrés Manuel López Obrador es un estúpido del crimen organizado que está enfermo de la cabeza y no sirve ya más. En Hechos capítulo 24, verso 22 en adelante. Entonces Félix, estando bien informado en lo referente al camino, les aplazó diciendo: cuando descienda el tribuno Licias, acabaré de decidir vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle a venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Cristo Jesús. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperando también al mismo tiempo que Pablo le diera dinero, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix
por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces, Félix, encargado del caso, y se menciona a otro famoso Porcio Festo, quien le sucedió después. Pero Félix, que estuvo informado de ese problema religioso, del crimen organizado de Sanedrín en la cuestión contra Pablo, entonces encontró que no había nada malo, pero como Félix era corrupto, entonces lo que se decidió, como Félix esperaba que le diera dinero, lo que se decidió fue que para quedar bien con el crimen organizado del Sanedrín, y pues tú sabes que cuando quedas bien con el crimen organizado del Sanedrín, hay dinero de por medio, hay fraude, hay corrupción, entonces, y como el crimen organizado del Sanedrín era muy pudiente, pues les cosían las manos a Félix y agarró una buena cantidad de dinero, y para quedar bien con el crimen organizado del Sanedrín, dejaron preso a Pablo siendo inocente. Recuerdo que cuando estaba yo en la corte de Wichita, Kansas, el estúpido juez, sabiendo que no era del crimen organizado, que no teníamos nada que ver con la criminalidad o el crimen organizado, mala reputación, sabiendo que no habíamos hecho nada malo más que ir a predicar el Evangelio de Jesús, entonces los jueces estúpidos de Wichita recibieron dinero del crimen organizado de Justin Trudeau, de Donald J. Trump, del Palacio de Gobierno de la Casa Blanca, del Palacio de Gobierno de Canadá, y también Enrique Peña Nieto con la famosa gaviota, la ramera del crimen organizado del Palacio de México, y el crimen organizado de Andrés Manuel López Obrador, que es el crimen organizado del Vaticano, decidieron dar una gran cantidad de dinero, billones de dólares, para que me dejaran 100 años. Y como los jueces de Wichita eran corruptos y eran del crimen organizado para quedar bien con el crimen organizado, porque una de las filosofías del crimen organizado es no podemos dejar quedar mal al crimen organizado. Y como yo no era del crimen organizado, me hicieron quedar mal a mí y ellos quedaron bien con el crimen organizado. Entonces, el crimen organizado tiene esta filosofía. No pueden dejar quedar mal al crimen organizado para que la gente le tenga miedo al crimen organizado y para que piensen que son poderosos. Pero en realidad son puros estúpidos, idiotas, que no tienen derecho con el non-organized crime. Y tampoco no pueden con Jesús ni con la gente verdadera de Cristo. Por eso les digo, fuck you, en el nombre de Jesús. Entonces se pusieron de acuerdo para dar una gran cantidad de dinero. ¿Verdad que sí, señorita del Salitre, Guerrero, México? Le pagaste el día de hoy, le pagaste al crimen organizado del internet de Guerrero, México, para que me cortaran la señal, ¿verdad? Pero no te imaginabas que iba a estar grabando hoy en el Secret Service. Para que sepas, en el Secret Service no se va la señal, porque es tecnología militar. En el Secret Service no se corta la antena ni nada, porque el Secret Service es una herramienta que maneja el crimen organizado, y como ustedes infiltraron un Secret Service a mi hogar, ahora el Secret Service está bajo mi poder y estoy usando el Secret Service del crimen organizado para destruir al mismo crimen organizado por estúpidos. Entonces, ¿verdad que sí, señorita del Salitre, guitarrona? ¿Le pagaste una gran cantidad al crimen organizado del internet, sí o no? Y como la antena de internet pues es del crimen organizado, no pueden hacerte quedar mal, y para quedar bien con el crimen organizado deciden hacerme quedar mal a mí. Lo que no se imaginan es que yo poseo un crimen organizado. El Secret Service del crimen organizado. Y como yo no me puse de acuerdo con el crimen organizado, no es mi culpa. Ustedes lo infiltraron de una forma intelectual, y cuando yo lo descubro por la revelación del Espíritu Santo,
Entonces el Secret Service es mío, me apodero en el nombre de Jesús de él, sujetando las fuerzas del diablo y usando la misma herramienta de los demonios y el crimen organizado para destruir al crimen organizado por idiotas. Y uso el Secret Service que infiltró el crimen organizado de forma intelectual para dedicar ayuno y oración para que se llenen las ondas radiales de la unción del Espíritu de Dios y se vuelvan locos los satanistas del crimen organizado. Ojo por ojo, diente por diente. Wichita, Kansas Police Department. Judges, do you remember when I was at the court with you talking about my case? You hired a lawyer from mafia and you pay a bunch of money taking a plea of guilty because the Mexican was guilty. You knew the Mexican was non-organized crime. He doesn't have anything to do with organized crime bad reputation, but you pay a bunch of money. You were using false information against the Mexican. You were telling everybody the Mexican kidnapped Patricia Rose Lopez, the Mexican killed Patricia Rose Lopez, and the Mexican was alive. She was in Newton, Kansas with the baby. And she was working for around a couple of years. Separate from me because of jail. The woman was alive, but you were telling everybody the Mexican killed the lady. For what? For what reason? Why I should kill my own wife? When I love my wife, and my wife is Christian, and she's non-organized crime. And I am a Cipriano sorcerer, is non-organized crime. And I have understood I can destroy the non-organized crime with a reason. But you were saying, oh yeah, he did. For what reason? Stupid judges from Wichita, Kansas, who pays a bunch of money to, let me guess, Donald J. Trump, Justin Trudeau, Canada president, and Enrique Peña Nieto, Mexico City president? Oh, let me guess. Now, stupid judges from Wichita, Kansas, downtown. Now I am the one is judging every one of you and telling everybody how evil and corruption you have inside that department. Now it is my turn to cut your head off, motherfucker. That's why I say to every stupid judge inside Wichita, Kansas Police Department in downtown, fuck you in Jesus' name. From Guerrero, Mexico, I tell you, fuck you in Jesus' name. Once again, fuck you in Jesus' name, stupid nigga. Oh, you thought the Mexicans supposed to stay inside jail for more than 100 years. For what reason? When he's innocent, you can't keep him in jail, my friend. You didn't know the Mexican was Cipriano sorceress speaking in fluid truth. Ay, 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 ay. And guess what? Everybody knows about your organized crime bad reputation because of fluid truth.
Oh, well. Wichita Police Department judges. So smart you are and so stupid you are at the same time. Oh, yeah. Now I am the judge in Jesus' name. Eh? I am the judge in Jesus' name. To cut your head off, motherfucker. Entonces, en el capítulo 25 de los Hechos, verso 1 en adelante, dejado en manos de Festo, sucesor de Félix, luego la petición de los líderes judíos es rechazada. Dice, llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los principales judíos comparecieron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como favor que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una acechanza para matarle en el camino. Festo les respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Por tanto dijo que los más influyentes de vosotros desciendan conmigo, y si hay algo malo en este hombre, acúsele. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, descendió a Cesarea, y al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado en nada. Después dice, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, otro corrupto, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo ante el tribunal de César, estoy donde debo ser juzgado, a los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Entonces el apóstol Pablo, interrogado por Festo y siendo juzgado por Festo, quiso congraciarse con los judíos. Entonces, como Félix era corrupto, quería dinero, y Festo era corrupto, quería quedar bien con el crimen organizado de los judíos, del crimen organizado de los judíos. Y como el Imperio Romano había una gran influencia del crimen organizado, porque era la mayoría crimen organizado, estos eran más moderados, queriendo congraciarse con el crimen organizado de los judíos, lo quiso llevar para entregarlo a Jerusalén, para que lo mataran. Pero Pablo, como ciudadano romano y conocedor de las leyes, lo que hizo él, apeló a la Corte Suprema de Justicia, que es al emperador, al César. Entonces, cuando Pablo tomó la decisión de apelar al César, Pablo hizo uso de la autoridad diplomática de aquellos años, cuando los gobernadores, los tetrarcas de ciertas provincias, los intelectuales del gobierno que están en puestos de influencia y de poder para juzgar a la gente, cuando no son capaces de resolver un caso tan sencillo que solamente tiene que ver con cuestiones religiosas, entonces el apóstol Pablo se vio obligado a apelar al César, porque como Pablo sabía perfectamente cómo era el crimen organizado del Sanedrín, ya que él fue jefe de los zetas del crimen organizado del Sanedrín, entonces Pablo no era tonto, sabía que el crimen organizado del Sanedrín lo iba a matar.
Entonces, ¿qué hizo? Apeló a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, de igual forma, como yo sé cómo son los del crimen organizado de corruptos, los departamentos de policía, de los municipales, los ayuntamientos. Entonces, al ver yo esa gran persecución contra mi esposa Patricia, mi niña, mi esposa, al ver que Andrés Manuel López Obrador secuestró a Patricia Ríos López y a Miguel Arroyo Ríos Jr. y los metió presos en el Palacio de México, al ver yo la persecución y la corrupción y al ver yo tanto agravio contra nuestra persona solamente por predicar a Jesús, no quise ir a ningún departamento de policía porque había mucha información criminal distribuida por las iglesias de Estados Unidos del crimen organizado. Al yo llegar a una oficina de policía, lo primero que iban a hacer es arrestarme en forma criminal y no dar parte de mi persona y dejarme preso por toda una eternidad. Entonces, como los policías de Estados Unidos y los de México son puros estúpidos, la mayoría del crimen organizado, con excepción de algunos cuantos que todavía pues le echan ganas, hay mucho crimen organizado en Estados Unidos y en México. Entonces apelamos a la Corte Suprema de Justicia, y como sé que las redes sociales le pertenecen al gobierno de las naciones, entonces di parte a las autoridades de la inteligencia que trabajan en las redes sociales. Y a través del Secret Service y a través de las redes sociales, di parte a la autoridad que está por encima de los departamentos de policía para que se encargaran de este caso. Y el día de hoy, hasta el día de hoy, estamos trabajando en el suero de la verdad para la gloria de Jesucristo. Entonces, en el suero de la verdad han salido tantas cosas, y en el Secret Service también han salido tantas cosas, que salió a luz el 100% del crimen organizado de Andrés Manuel López Obrador, de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, de Vicente Fox, de Donald J. Trump, de Joe Biden, de Justin Trudeau, de Tamacro Guerrero México, todo esto. Entonces, resulta que como acostumbran ellos preparar acechanzas criminales para matar civiles y cristianos inocentes que no tienen nada que ver con el crimen organizado, se pusieron de acuerdo Donald J. Trump, Joe Biden, Justin Trudeau, Andrés Manuel López Obrador, el Palacio de México, los ayuntamientos, Zacapuato, el Salitre, el Ayuntamiento de Cutzamala, Altamirano, el Departamento de Policía de Coyuca, el 40 Batallón de Infantería, los templos satánicos de Tamácoro, el templo satánico de Alfonso Mendoza, el templo satánico de Dan García, el templo satánico de la Iglesia Católica Tradicional y todo el crimen organizado, el 100% del crimen organizado de Tamácoro, de los Tules, de Galeana, de La Monera, de Iztapilla, de los Capires, del Barco. Entonces todos estos pueblos guerreros se pusieron de acuerdo para acabar con mi vida, para tenderme una acechanza intelectual, para matarme cuanto fuera posible por el camino. Solamente porque nosotros apelamos a las autoridades competentes, que considero yo que la Corte Suprema de Justicia, la inteligencia, que tiene más influencia y una inteligencia más desarrollada, más sofisticada para saber quién es crimen organizado y quién no es crimen organizado. Entonces, por dar parte a las autoridades más arriba, todo el crimen organizado de Andrés Manuel López Obrador se volvió loco y mandaron a matarnos todos los días. Y hasta el día de hoy, el maldito perro López Obrador sigue rehusándose a soltar a mi esposa Patricia Ríos López y a mi hijo Miguel Arroyo Ríos Jr. Entonces, al yo mirar toda esta persecución, apelamos al César, a la Corte Suprema de Justicia, y dimos parte a la máxima autoridad en cuanto a lo que respecta a la diplomacia. Es lo último que nosotros podemos llegar, la Corte Suprema de Justicia. Apelamos a los derechos de la diplomacia, a los derechos de la libertad de credo, de religión, a los derechos de libertad de pensamiento, de razón y de expresión, y a los derechos humanos y a los derechos civiles cuando no somos y no tenemos nada que ver con terrorismo y crimen organizado. Al hacer esto,
sale a luz la autoridad diplomática y todas las personas tienen que saber que cuando citamos la autoridad diplomática, Patricia Ríos López, Miguel Arroyo Ríos Jr. y mi persona, Miguel Ángel Arroyo Urrutia, no debemos ser secuestrados, ni vejados, ni asesinados, ni encarcelados por ninguna razón, si no somos de crimen organizado. ¿Y qué es lo que, qué es lo que pasa cuando ellos nos mandan a matar cuando tenemos inmunidad diplomática? Entonces, Andrés Manuel López Obrador prepararon una acechanza intelectual con Justin Trudeau y con mi pasaporte, mi foto y mi firma, ellos decidieron con el Banco Bienestar y Banco Azteca, decidieron fundar, crearon información falsa con Jesús Arroyo, de Tamácoro, Guerrero, México, el crimen organizado de Tamácoro, para que me vieran como un delincuente en una forma intelectual y mandarme a matar, porque mientras no soy crimen organizado, la diplomacia me protege. Cuando ellos violan los derechos de la diplomacia, entonces la diplomacia los manda a matar a ellos de regreso. Porque nadie, cuando uno cita la autoridad diplomática, es porque las cosas ya llegaron hasta el colmo. Y se tiene que buscar un buen resultado. Entonces la diplomacia, como protege a los civiles, que no tiene nada que ver con el crimen organizado, y si la diplomacia no nos protege, la diplomacia es del crimen organizado. Entonces, por habernos mandado a matar, ahora la diplomacia va a mandar a matar a Andrés Manuel López Obrador, todo el Palacio de México, va a mandar a matar al gobierno de la Casa Blanca, va a mandar a matar al gobierno del Palacio de Justin Trudeau, va a mandar a matar a todos los del ayuntamiento de aquí de Tierra Caliente, de Altamirano, de Cutzamala, de Coyuca, Zacapuato, va a mandar a matar a todo el crimen organizado de Tamácoro, de Salitre, La Monera, Galeana y de toda la región de Tierra Caliente. Y la diplomacia va a ordenar que las leyes del crimen organizado sean ejecutadas, porque va a ordenar que se maten entre ellos, porque es lo que querían ellos, matar gente. Entonces, cuando violan los derechos de la diplomacia, cito esta ley para que la diplomacia los mande a matar a todos y cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Y Patricia Ríos López y Miguel Arroyo Ríos Jr. Sean puestos en libertad lo más pronto posible. Ok, yo sé que a algunos les da risa, ¿verdad? Porque les van a dar cuello. A mí también me da risa porque los van a matar a ustedes. De que lloren en mi casa, mejor que lloren en la tuya. Pues sí, ¿cómo me vas a mandar a matar y yo me voy a cagar con Marcusas? Están pero bien estúpidos todos ustedes. Yo también los mando a matar de regreso. Tú me mandas a matar, yo te mando a matar de regreso en el nombre de Jesús, y no se me mete el diablo, y no se me va la unción del Espíritu de Dios, para que sepas. Y te puedo mandar a matar todos los días si quiero también. Porque me estoy defendiendo con justicia. La justicia es de Dios. ¿Recuerdas cuando el pueblo de Israel peleaba las guerras? Se defendía con justicia y mataban gente. Como siervo de Dios estoy peleando una guerra contra el crimen organizado y me defiendo con justicia y mato gente. Me mandan a matar y los mando a matar también. Dice aquí en el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 30 al 32. Así como ustedes también se gozan matando gente o mandando a matar gente inocente, yo también me gozo mandando a matar la escoria de la vida. Entonces se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera
si no hubiera apelado al César. Entonces dice que el gobernador y Berenice, después de haber revisado el caso, dijo, bueno, tanto alboroto para cuestiones religiosas solamente, ni siquiera había necesidad de haber apelado a la Corte Suprema de Justicia. No había necesidad, pero César, cuando tú te diste cuenta que este asunto no tenía nada que ver con el crimen organizado, que no era delincuencia y que no tiene nada de malo, lo hubieras puesto en libertad. Lo hubiera puesto en libertad, pero decidieron no ponerlo en libertad. Dice, bueno, estoy viendo que nomás es un asunto de la resurrección de los muertos, la predicación de Jesucristo, el Evangelio de Dios, y que los profetas, y que Moisés. A carajo, dice, bueno, yo no veo nada de crimen organizado aquí, yo nomás estoy viendo que es un desgraciado religioso que viene de los judíos y que lo acusan de ser rebelde a la secta de los fariseos. Todo eso yo sé que son del crimen organizado, el gobernador ya sabía que los fariseos eran del crimen organizado. Entonces, no, están locos. Mira, este caso se puede haber arreglado desde el principio. ¿Por qué necesidad de llegar hasta aquí? Andan haciendo todo un show y por culpa de ustedes está saliendo a luz el crimen organizado. No nos conviene eso. Dejen a este hombre. Entonces yo les digo lo mismo, señores. Como buen oficial de Jesucristo y como buen predicador por la gracia de Dios, porque soy buen predicador por la gracia de Dios. Hay algunos que son superiores, mejores predicadores que yo, ¿verdad? Entonces, a lo mejor saben más que yo, ¿verdad? Entonces, yo quiero ser humilde. Y como buen licenciado por la gracia de Dios de la Organización Internacional Asamblea de Dios de Harris County, Estados Unidos de Norteamérica, del estado de Texas, y como estudiante de ciencias religiosas, de acuerdo con las leyes, el asunto de credo y religión se combate con otro credo, se arregla con otro credo. La religión es como la política, nunca están de acuerdo. El hecho de que una religión no esté de acuerdo con otra no significa que sea crimen organizado. No tienen que poner cargos criminales, no tienen que poner... ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová dicen que los católicos son falsos. Los católicos decimos que los testigos de Jehová son falsos. Los testigos de Jehová dicen que los protestantes son falsos. Los protestantes dicen que los testigos de Jehová son falsos. Los adventistas dicen que los católicos somos falsos. Los católicos decimos que los adventistas son falsos. De acuerdo a la doctrina y el credo que creemos, uno es verdadero y otro es falso. Entonces la religión es como la política, nunca vamos a estar de acuerdo. Eso no significa crimen organizado. Eso significa asuntos de teología, de religión y de credo y discrepancia entre la fe que cada ser humano profesa en esta sociedad. ¿Qué es crimen organizado? Crimen organizado significa organización criminal. Es un grupo de hombres y de mujeres que se organizan en una forma intelectual para ser criminales, estafar, robar, secuestrar, degollar, matar, distribuir veneno intelectual en redes sociales, en medios de comunicación, distribuir marihuana, cocaína, piedra, cristal, envenenar los non-organized crime, destruir oficinas de gobierno, destruir escuelas de gobierno, destruir iglesias, destruir ayuntamientos, destruir pueblos y plagar el mundo de drogas, de delincuencia, de satanismo y de crimen organizado, dejar niños, dejar niñas, secuestrar, violar y hacer males en gran manera, robar ganado, robar maíz, cobrar piso, o por ejemplo aquí en todo Tamácoro, Guerrero, México, en todo Cutzamala, Altamirano, los extorsionadores de El Fresa, el comandante del crimen organizado de aquí de Coyuca,
en común acuerdo con el Nono, con Ángel de Pulido, con Héctor y todo el crimen organizado de Tamácoro, le cobran piso a los negocios, les quitan grandes cantidades de dinero, les roban a la gente, les suben los precios muy altos de parte de Andrés Manuel López Obrador. Eso se llama delincuencia organizada y crimen organizado. Los taxistas de Tamácoro están ahí enfrente de Martín Rebollar, distribuyendo marihuana, cocaína, piedra, cristal para todas partes. Eso es delincuencia organizada e intelectual. Los sicarios de Tamácoro salen con sus rifles a matar gente por todos los pueblos casi todos los días. Eso se llama sicarios del crimen organizado. Eso es crimen organizado. Pero predicar tu credo, tu fe, eso no es crimen organizado. Lo que pasa es que como ellos son demonios y satanistas, el crimen organizado no aguantan la presencia de Dios, no soportan el nombre de Jesús y se rebelan contra Cristo. Todos los que se han ido a quejar contra mí a las oficinas de gobierno y me han difamado en el Palacio de México, están poseídos por el diablo del crimen organizado, están endemoniados por el diablo del crimen organizado, no soportan a Jesús, odian la Biblia y aman el hacer males. Si nosotros no le hacemos nada a nadie, nosotros solamente predicamos nuestro credo y denunciamos a los que nosotros consideramos falsos y corruptos de acuerdo a nuestro credo. Ellos nos denuncian a nosotros. Lo malo es que ellos nos ponen cargos criminales en la policía a lo puro tonto. Entonces, amigos, hermanos, di no a las drogas, di no al crimen organizado. Entrégate a Jesús, vive bien, ama a Cristo, ama la Biblia y no hagas negocio con la fe y no vendas a Cristo. Respeta a tu prójimo, a tus padres, vive bien, pórtate bien, gánate el pan de cada día con tus manos y échale ganas. No te canses de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, de esta manera termino. Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes y hasta la próxima. Así estamos denunciando el crimen organizado de Justin Trudeau y Andrés Manuel López Obrador. Estoy tomando Coca-Cola y la Coca-Cola dicen que es el crimen organizado. Entonces, por culpa de Andrés Manuel López Obrador, estoy fumando cigarros finos de la India. Entonces la compañía de los cigarros finos de la India, estoy gastando fósforos maya, que todos los fósforos mayas son del crimen organizado por culpa de Andrés Manuel López Obrador, porque todo lo que consumo es del crimen organizado. Mi guitarra Wins la compré en línea con el Banco de América, en la tarjeta de Banco de América, entonces el crimen organizado por culpa de AMLO. Entonces, de esta manera, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes y hasta la próxima. 고백해줘 오직 나만을 사랑한다 말을 했었죠 믿었죠